Todo comenzó en febrero, cuando las temperaturas aún mordían las mejillas, y el cielo madrileño se vestía de gris plomo casi todos los días. Fue un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente porque había estado preparando la cena cuando escuché el teléfono de Miguel vibrar sobre la mesa del comedor. 1, 2, 3 veces. Mensajes que llegaban con una insistencia que me resultó extraña. ¿No vas a contestar?, le pregunté desde la cocina, removiendo el guiso que se cocía a fuego lento. No es importante, respondió Miguel con esa voz que uno usa cuando intenta sonar casual, pero no lo consigue del todo. Llevábamos casados tanto tiempo que yo había desarrollado una especie de radar para detectar sus mentiras. Era como un sexto sentido que se había afinado con los años, alimentado por pequeñas incongruencias, gestos que no encajaban, silencios que decían más que las palabras. Pero esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, decidí no indagar. Tal vez porque ya estaba cansada de ser la detective de mi propio matrimonio. Miguel trabajaba en una empresa de consultoría financiera en el centro de Madrid. Durante años, sus horarios habían sido regulares. Salía de casa a las 8 de la mañana, regresaba a las 7 de la tarde. Cenábamos juntos viendo las noticias, y los fines de semana los dedicábamos a tareas domésticas, alguna que otra, cena con amigos, o simplemente a disfrutar de esa tranquilidad que otorga una rutina bien establecida. Pero desde enero, algo había cambiado. Los horarios se volvieron impredecibles. Llegaba tarde, siempre con excusas perfectamente elaboradas a proyectos urgentes, clientes exigentes, reuniones que se alargaban más de lo previsto. Su teléfono, que antes dejaba sobre cualquier superficie sin preocupación, ahora lo llevaba consigo hasta el baño. Los tiempos han cambiado, Carmen, me decía cuando yo comentaba algo sobre su nueva obsesión con el móvil. Ahora los clientes esperan respuestas inmediatas, a cualquier hora. Yo asentía, porque después de tantos años de matrimonio, una aprende a escoger sus batallas. Además, Miguel nunca había sido infiel, al menos no que yo supiera. Era un hombre meticuloso, casi obsesivo con su imagen profesional, y siempre había mostrado más interés por sus hojas de Excel que por otras mujeres pero esa tarde de febrero, mientras lavaba los platos y escuchaba el sonido constante de las notificaciones de su teléfono, algo se encendió en mi interior. No era exactamente sospecha, era más bien una necesidad de entender qué estaba pasando con el hombre que dormía a mi lado cada noche, y que, sin embargo, se sentía cada vez más como un extraño. Esa noche, cuando Miguel se duchó, hice algo que jamás pensé que haría. Tomé su teléfono. Lo primero que noté fue que había cambiado la contraseña. Durante años, había usado la fecha de nuestro aniversario, pero ahora esa combinación ya no funcionaba. Probé con su fecha de nacimiento, con la mía, con el día que compramos la casa. Nada, ni mi corazón comenzó a latir más fuerte, no por el miedo a que me descubriera, sino por la confirmación de que realmente había algo que esconder. Cuando Miguel salió del baño, yo ya estaba en la cama, fingiendo leer una revista. Se acercó a la mesilla, tomó su teléfono y lo colocó boca abajo, como había empezado a hacer últimamente. ¿Todo bien?, me preguntó, pero su voz sonaba distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Perfectamente, respondí, pero, por dentro ya nada estaba bien. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Cada gesto de Miguel, cada palabra, cada silencio, lo analizaba con la precisión de un científico estudiando una muestra bajo el microscopio. Notaba cómo sonreía al leer ciertos mensajes, cómo se alejaba de mí para contestar llamadas, cómo había empezado a cuidar más su apariencia física. Una mañana, mientras él se arreglaba para ir al trabajo, me quedé observándolo desde la cama. Se había cortado el cabello de una manera más juvenil, había comenzado a usar una colonia diferente, más intensa, y llevaba camisas que yo no recordaba haberle comprado. Estás muy elegante últimamente, le comenté, intentando que sonara como un cumplido. La imagen es importante en el trabajo, ya lo sabes, respondió sin mirarme, ajustándose la corbata frente al espejo. Pero yo sabía que esa respuesta era solo la superficie de algo mucho más profundo. Había algo en sus ojos, un brillo que yo conocía bien porque lo había visto 35 años atrás, cuando él me cortejaba. Era la mirada de un hombre enamorado, pero ya no de mí. El punto de inflexión llegó un jueves por la noche. Miguel había salido con clientes y prometió regresar antes de las 10. A las 11:30 seguía sin aparecer, y sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Cuando finalmente llegó, pasada la medianoche, olía a perfume de mujer y tenía una mancha de carmín en el cuello de la camisa. Fue una cena de trabajo muy larga, dijo,
evitando mi mirada mientras se dirigía directamente al baño en esa noche. No, Putidor. Me quedé despierta, escuchando su respiración pausada, preguntándome cuándo se había roto todo, cuándo había dejado de ser suficiente para él. A mis 59 años, después de haber dedicado mi vida a construir nuestro hogar, a cuidarlo durante su úlcera el año pasado, a apoyarlo cuando perdió a su padre, me enfrentaba a la posibilidad de que todo hubiera sido en vano, pero, en lugar de hundirme en la autocompasión, algo dentro de mí se endureció. Si Miguel había decidido traicionar nuestro matrimonio, al menos yo tenía derecho a saber la verdad, completa, no para perdonar o para luchar por él, sino para poder tomar mis propias decisiones con base en hechos reales, no en mentiras cuidadosamente construidas. Al día siguiente, cuando Miguel se fue al trabajo, comencé mi investigación. No tenía experiencia en este tipo de cosas, pero tenía algo más valioso en tiempo, determinación y 35 años de conocer cada hábito, cada rutina, cada pequeño detalle de la vida de mi esposo. Empecé revisando nuestros estados de cuenta bancarios. Miguel siempre había manejado las finanzas, pero yo tenía acceso a todo. Lo que encontré me heló la sangre en retiros en efectivo por cantidades considerables, pagos en restaurantes caros a horas en que supuestamente estaba trabajando, cargos en tiendas de ropa femenina y joyerías. Había recibos de hoteles en fechas que él me había dicho que tenía reuniones de trabajo en la oficina. Había compras en una floristería cada viernes, durante las últimas 6 semanas. Había un mundo paralelo de gastos que hablaba de una vida que yo desconocía por completo. Esa tarde, cuando Miguel regresó del trabajo, lo observé con una mezcla de dolor y fascinación. ¿Cómo había logrado mantener esta doble vida durante tanto tiempo? ¿Cómo podía besarme en la frente cada mañana, preguntarme qué había preparado para cenar, hablar conmigo sobre el futuro, mientras construía un presente completamente ajeno a mí? ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó. Como siempre, como siempre, pero nada volvería a ser tranquilo después de lo que había descubierto en los siguientes días. Se convirtieron en una rutina de espionaje doméstico que jamás pensé que sería capaz de ejecutar. Cada mañana, después de que Miguel se fuera al trabajo, yo me transformaba en una detective privada armada de determinación y dolor. Comencé a llevar un cuaderno donde anotaba cada detalle a qué hora salía, a qué hora regresaba, qué excusas daba, cómo olía cuando llegaba, si traía manchas en la ropa, si su humor había cambiado. Era un registro meticuloso de la desintegración de mi matrimonio, pero también era mi manera de mantener la cordura en medio del caos emocional. En una mañana, mientras revisaba su armario buscando más evidencias, encontré una camisa que no había visto antes. Era de seda, cara, del tipo que Miguel nunca se habría comprado para usar conmigo. Tenía la etiqueta de una boutique elegante del barrio de Salamanca. La fecha de compra coincidía con uno de sus supuestos días de trabajo extra. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermana Elena. ¿Vienes al almuerzo familiar el domingo? Hace tiempo que no te vemos. Elena vivía en Valencia, pero había venido a Madrid por trabajo y quería reunir a toda la familia. Por un momento consideré cancelar. ¿Cómo podía sentarme a una mesa, sonreír y fingir que todo estaba perfectamente cuando mi mundo se desmoronaba? Pero luego pensé que tal vez necesitaba esa normalidad, aunque fuera fingida. Allí estaré, respondí. Esa tarde Miguel llegó a casa con un ramo de flores, rosas rojas, mis favoritas, pero había algo en el gesto que me pareció calculado, como si hubiera consultado un manual de cómo comportarse con tu esposa cuando estás teniendo una aventura. ¿A qué se debe esto?, pregunté, tomando las flores con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. ¿No puedo consentir a mi esposa sin una razón especial?, respondió, dándome un beso en la mejilla. Pero yo sabía que sí había una razón. El día anterior había encontrado otro recibo, esta vez de la misma floristería, pero por un arreglo diferente. Las flores que yo tenía en mis manos eran las segundas que había comprado esa semana. Esa noche, durante la cena, Miguel estuvo particularmente conversador. Me contó anécdotas del trabajo, me preguntó sobre mis planes para el fin de semana, incluso sugirió que fuéramos al teatro el próximo mes. Era como si estuviera interpretando el papel del esposo perfecto, pero yo ya había visto detrás del telón. El domingo voy a almorzar con Elena y los demás, le dije. ¿Quieres venir? Me encantaría, pero tengo ese proyecto urgente del que te hablé. Probablemente tenga que trabajar todo el fin de semana. Por supuesto que tenía que trabajar. Tenía que trabajar cuando había eventos familiares, cuando había planes que requerían su presencia real, no su actuación. El viernes por la mañana, después de que Miguel se fuera,
decidí dar el siguiente paso en mi investigación. Contraté los servicios de un detective privado. Encontré la agencia por internet, una empresa discreta con buenas referencias. La oficina estaba en el centro de Madrid, en un edificio antiguo pero bien mantenido. El detective que me atendió se llamaba Carlos Mendoza. Era un hombre de unos 50 años, con barba gris y ojos amables pero penetrantes. Tenía esa manera de hablar que inspira confianza, como si hubiera visto todo tipo de tragedias humanas y ya nada lo sorprendiera. Señora Delgado, me dijo, después de escuchar mi historia, entiendo lo difícil que debe ser esto para usted. Necesito que sepa que el 90% de los casos como el suyo confirman las sospechas del cliente. Yo ya no tengo sospechas, respondí. Yo tengo certezas, tan solo necesito pruebas. Carlos asintió. ¿Qué tipo de pruebas necesita exactamente? Fotografías, videos, documentos, algo que no pueda negar, que no pueda explicar con otra mentira. Eso podemos hacerlo. Pero antes de comenzar, necesito preguntarle, ¿está preparada para ver lo que podamos encontrar? A veces, los detalles son más duros de lo que los clientes esperan. Me quedé en silencio por un momento, pensando en su pregunta. ¿Estaba preparada? ¿Podía estar alguien realmente preparado para ver la traición documentada en fotografías y videos? Llevo 35 años casada con este hombre, dije finalmente. He visto nacer a nuestros hijos. He estado con él en sus mejores y peores. Si él ha decidido destruir todo eso, necesito saberlo completamente. No quiero quedarme con dudas o con verdades a medias. Carlos me explicó cómo funcionaría la investigación. Seguirían a Miguel durante una semana. Documentarían todas sus actividades, especialmente las que no coincidieran con la versión que me daba a mí. Me entregó un contrato y una lista de honorarios que, aunque considerables, eran una inversión en mi futuro en esa noche. Cuando Miguel llegó a casa, lo observé con una mezcla de tristeza y algo parecido al alivio. Ya no tenía que ser detective. Profesionales se harían cargo de descubrir la verdad completa. Yo podría concentrarme en prepararme emocionalmente para lo que vendría después. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó. Como siempre. Interesante, respondí. Y por primera vez en semanas. Era completamente cierto, Ann. El domingo, durante el almuerzo familiar, mi hermana Elena me notó distraída. Llevábamos años siendo muy cercanas, y ella tenía esa capacidad de leer mis estados de ánimo mejor que nadie. ¿Todo bien en casa?, me preguntó cuando nos quedamos solas en la cocina, ayudando a preparar el postre. Por un momento consideré contarle todo. Elena era psicóloga. Había pasado por un divorcio difícil años atrás, y sabía que podía confiar en ella. Pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo, o tal vez era que aún no estaba lista para que la traición de Miguel se convirtiera en una conversación familiar tan solo, el cansancio de siempre. Mentí. Ya sabes cómo es la vida después de los 50. Elena me miró con esos ojos que veían más de lo que yo quería mostrar, pero no insistió. Sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea, ¿verdad? Lo sé, Annie. Te prometo que si necesito hacerlo, serás la primera persona a la que llamaré. Y esa promesa resultaría profética, pero aún no lo sabía Annie. El lunes por la mañana, recibí la primera llamada de Carlos. Señora Delgado, hemos comenzado el seguimiento. Hasta ahora todo ha sido rutinario en oficina. Café con colegas, regreso a casa. Pero es solo el primer día, entiendo. ¿Cuánto tiempo suele tomar obtener evidencias concluyentes? Depende de qué tan cuidadoso sea el sujeto y qué tan frecuentes sean sus encuentros. En casos como este, normalmente tenemos material suficiente en una semana, unos 7 días para obtener la confirmación definitiva de que mi matrimonio había terminado realmente 3 meses atrás. Cuando comenzaron las mentiras y las excusas, esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día me levantaba preguntándome si sería el día en que Carlos me llamara con las pruebas que confirmaran mis peores temores. Cada noche me acostaba al lado de Miguel, preguntándome si él sabía que yo sabía, si podía sentir la tensión que yo cargaba como un peso en el pecho. Miguel, por su parte, continuaba con su actuación. Llegaba a casa con pequeños regalos, me hacía cumplidos sobre la comida, me preguntaba por mis planes. Era como vivir con un actor que había estudiado muy bien su papel, pero que ya no sentía las emociones que pretendía transmitir. En el jueves por la tarde, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era Carlos. Señora Delgado, necesito que nos reunamos mañana por la mañana. Tengo el material que necesita. Mi corazón se detuvo por unos segundos. ¿Es concluyente? Muy concluyente. Puede venir a la oficina a las 10 de la mañana. Allí estaré. Colgué el teléfono y me quedé parada en la cocina, con el cuchillo en la mano y la cebolla a medio cortar. Era extraño cómo
Después de tanto tiempo de sospechas y de dolor anticipado, la confirmación final llegaba de manera tan simple, una llamada telefónica de 2 minutos que cambiaría el resto de mi vida en esa noche. Miguel llegó tarde otra vez. Cuando entró, yo estaba sentada en el sofá, viendo las noticias. Perdón por la tardanza. Se alargó la reunión con el cliente de Barcelona, dijo, dándome un beso en la frente. No te preocupes, respondí. Mañana tengo algunas cosas que hacer en el centro, así que saldré temprano. ¿Algo importante? Solo trámites. Mentí con la misma facilidad con la que él había estado mintiéndome durante meses anoche. No pude dormir. Me quedé despierta, escuchando la respiración de Miguel, sabiendo que era probablemente una de las últimas noches que dormiríamos en la misma cama. Mañana, mi vida se dividiría definitivamente en un antes y un después. Llegué a la oficina de Carlos a las 10 en punto. Había pasado la noche anterior dando vueltas en la cama, imaginando qué tipo de evidencias me mostraría, preparándome mentalmente para ver mi realidad reflejada en fotografías y documentos. Pero nada podría haberme preparado realmente para lo que estaba por descubrir en Carlos. Me recibió con una expresión seria y me invitó a sentarme en su oficina. Sobre su escritorio había una carpeta manila, cerrada, que parecía contener el peso de mi futuro. Señora Delgado, comenzó, antes de mostrarle lo que hemos encontrado, quiero asegurarme de que está preparada. El material es, en algunos casos, llevo 3 meses viviendo con mentiras, respondí. Estoy más que preparada para la verdad. Carlos abrió la carpeta y comenzó a mostrarme su contenido. Primero, vinieron las fotografías a Miguel saliendo de un restaurante, elegante con una mujer rubia de unos 35 años, los dos riéndose, él con la mano en su espalda baja. Más fotos de ellos entrando y saliendo de un hotel, Miguel comprando ropa en boutiques caras, claramente para ella, la mujer llevando joyas que yo había visto en los recibos bancarios. Se llama Sofía Martínez, me explicó Carlos, trabaja en marketing para una empresa de cosméticos, tiene 34 años, está divorciada, no tiene hijos. Cada palabra era como una puñalada, pero seguí mirando las fotografías con una calma que me sorprendió a mí misma. Era como si estuviera viendo la vida de otra pareja, no la traición de mi propio marido. ¿Desde cuándo? Pregan. Por lo que hemos podido determinar, la relación comenzó hace aproximadamente 4 meses. Se conocieron en un congreso de su sector profesional en 4 meses, mientras yo me preocupaba por si había notado algo raro en su comportamiento. Ellos ya tenían una relación establecida, rutinas, lugares especiales. Yo había sido la última en enterarme de que mi matrimonio había terminado. Pero, lo que más me impactó, no fueron las fotografías románticas o las evidencias de sus citas. Fue un video que Carlos había grabado desde el apartamento de ella. En él se veía a Miguel y Sofía en el balcón, tomando vino y hablando. No podía escuchar la conversación, pero podía ver sus gestos, sus sonrisas, la manera como él la miraba a Anne. Era la misma manera como me había mirado a mí 35. Sí, hay algo más, dijo Carlos, sacando otro sobre de la carpeta. Encontramos esto. Era una fotografía de Miguel y Sofía en lo que parecía ser una inmobiliaria. Estaban sentados frente a un escritorio revisando papeles, con expresiones serias de quienes están tomando decisiones importantes. Están buscando un apartamento juntos, explicó Carlos. Nuestro contacto en la inmobiliaria confirmó que han visto varias propiedades en las últimas 2 semanas. Esa información me golpeó más fuerte que todas las fotografías íntimas. Miguel no solo me estaba siendo infiel, estaba planeando un futuro sin mí. Mientras yo cocinaba su cena favorita y preguntaba por sus días, él estaba eligiendo el color de las cortinas para su nuevo hogar con otra mujer. ¿Necesita un momento?, preguntó Carlos, notando que me había quedado callada. No, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. ¿Qué más tiene? Carlos me entregó una lista de lugares donde habían sido vistos juntos, fechas, horarios. Era un registro completo de una relación paralela que había florecido mientras yo creía que solo estábamos pasando por una mala racha matrimonial. También hemos confirmado que el próximo sábado van a asistir juntos a una fiesta, dijo Carlos. Al parecer, es el cumpleaños de un amigo común. Será en el Hotel Villa Magna. En el salón principal, en una fiesta, Miguel iba a presentar a su amante en público, entre personas de su círculo profesional. Iba a oficializar su relación mientras yo seguía en casa, esperando que regresara de sus supuestas reuniones de trabajo. Entiendo que esto debe ser muy doloroso, continuó Carlos, pero hay algo más que debes saber. Al me entregó otro documento. Era una copia de una solicitud de divorcio que Miguel había consultado con un abogado 2 semanas atrás. Todavía
No, la ha presentado, aclaró Carlos, pero ya está explorando sus opciones legales. En ese momento, algo se quebró dentro de mí, pero no fue lo que esperaba. No fue mi corazón o mi autoestima, fue algo parecido al miedo, o tal vez a la incertidumbre. Durante 3 meses había vivido en la ignorancia, pero ahora, armada con la verdad completa, me sentí extrañamente poderosa. Carlos, dije, necesito que me haga un favor más. Dígame, quiero que grabe esa fiesta del sábado. Quiero material audiovisual de Miguel presentando a esa mujer como su pareja. Carlos me miró con una expresión de sorpresa. ¿Estás segura? ¿Para qué necesita ese tipo de material? Porque si mi esposo ha decidido humillarme públicamente, al menos voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de hombre es. Salí de la oficina de Carlos con la carpeta bajo el brazo y una determinación que no había sentido en años. El resto del día lo pasé en casa, organizando mis pensamientos y planeando mis próximos pasos. Ya no era la esposa engañada que había sido esa mañana. Era una mujer con un plan en esa noche. Cuando Miguel llegó a casa, lo recibí con una sonrisa. Había preparado su cena favorita y había puesto la mesa con nuestros platos de los domingos. ¿Qué es toda esta celebración?, preguntó, claramente sorprendido. Solo pensé que hacía tiempo que no teníamos una cena romántica, respondí, sirviéndole vino en su copa favorita. A Miguel se sentó y comenzó a comer, pero yo podía ver la incomodidad en su rostro. Después de meses de actuaciones, mi comportamiento genuinamente cariñoso lo había puesto en alerta. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó. Tratando de sonar casual al muy productivo, respondí. Resolví algunos asuntos pendientes que tenía. Durante la cena, observé a Miguel con nuevos ojos. Ya no veía al hombre que me había traicionado, sino a alguien que había construido una vida entera sobre mentiras. Cada gesto suyo, cada palabra, cada sonrisa forzada, me confirmaba que la persona que tenía frente a mí era un extraño que llevaba la cara de mi esposo. ¿Tienes planes para el fin de semana?, pregunté, sabiendo perfectamente cuáles eran. Sus planes. Probablemente tenga que trabajar el sábado por la noche, ya sabes. El proyecto ese que te mencioné, por supuesto, respondí. El trabajo siempre es lo primero. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, me quedé despierta haciendo cálculos. Revisé nuestras cuentas bancarias, nuestros bienes, nuestras inversiones. Después de 35 años de matrimonio, tenía derecho a la mitad de todo lo que habíamos construido juntos. Pero más importante que el dinero, tenía derecho a la verdad y a la dignidad. Al día siguiente llamé a mi hermana Elena. Elena, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a Madrid este fin de semana? Por supuesto. ¿Qué pasa? Es sobre Miguel. Necesito contarte algo. Y necesito tu apoyo. Estaré allí mañana por la noche. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que he estado en meses, respondí. Y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. En el viernes por la noche, Elena llegó casa cargada de preocupación y abrazos. Cuando le mostré todo el material que Carlos había recopilado, su reacción fue de furia pura. «Ese maldito bastardo», gritó. «Cosa rara en ella. ¿Cómo se atreve, después de todo lo que has hecho por él?» «Elena, ya pasé por la etapa de la rabia», le dije. «Ahora estoy en la etapa de la acción». Le conté mi plan para la noche del sábado. Elena me miró como si hubiera perdido la razón. «Carmen, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que des este paso, no hay vuelta atrás desde el momento en que él decidió traicionar nuestro matrimonio», respondí. «Yo solo me voy a asegurar de que las consecuencias sean proporcionales a sus acciones». El sábado por la tarde, Miguel se arregló con más cuidado del habitual. Se puso el traje que yo le había regalado por su último cumpleaños. Se echó la colonia cara. Se peinó como si fuera una cita importante, que, por supuesto, lo era. «No me esperes despierta», me dijo, dándome un beso en la frente. «Seguramente será una noche larga. Ten cuidado», respondí. «Y que disfrutes, tu reunión de trabajo». Después de que Miguel se fuera, Elena y yo nos preparamos para nuestra propia salida. Yo me vestí con mi mejor vestido negro. Me arreglé el cabello y me maquillé como si fuera a la gala más importante de mi vida. En cierto modo, lo eran. Carlos me había mandado la dirección exacta del salón en el Hotel Villa Magna, y me había confirmado que tanto Miguel como Sofía ya habían llegado. El plan era simple. Yo entraría a la fiesta, encontraría a Miguel, y con las cámaras grabando, le entregaría personalmente todo el material que habíamos recopilado sobre su aventura. ¿Estás preparada?, me preguntó Elena mientras esperábamos. El taxi. Llevo 3 meses preparándome para este momento, respondí, aferrando la caja que contenía las fotografías, los documentos bancarios
y una copia del video que Carlos había grabado. Recuerda, me dijo Elena. Mantén la calma, di lo que tengas que decir. Y sal de allí con dignidad. No te preocupes, le aseguré. Después de 35 años siendo la esposa perfecta, creo que puedo manejar 10 minutos siendo la ex esposa perfecta. El Hotel Villa Magna estaba en todo su esplendor esa noche de sábado, transformado en un escenario de elegancia que parecía sacado de una película de época. Las luces doradas del salón principal se filtraban a través de las enormes ventanas de cristal emplomado con marcos de bronce pulido, creando un caleidoscopio hipnótico de reflejos dorados y plateados sobre la acera húmeda del exterior, que brillaba como un espejo bajo la lluvia ligera que había caído durante la tarde. Podía escuchar claramente el murmullo elegante y sofisticado de las conversaciones, entremezclándose armoniosamente con la música suave y melancólica de un cuarteto de cuerdas que tocaba discretamente en una esquina estratégica del salón, interpretando piezas clásicas de Vivaldi y Mozart, que flotaban por el aire como una banda sonora perfecta para la alta sociedad madrileña. El sonido llegaba hasta la calle como una invitación seductora y tentadora a un mundo de sofisticación artificial y falsas apariencias, donde cada conversación parecía cuidadosamente coreografiada y cada sonrisa calculada para impresionar a él. Aire nocturno de Madrid tenía esa cualidad especial de los sábados de otoño, fresco pero no frío, con un aroma mezclado de hojas húmedas, perfumes caros y la promesa de secretos por revelarse. Las farolas de la calle Serrano iluminaban el pavimento con una luz amarillenta que creaba sombras largas y dramáticas, como si la propia ciudad estuviera preparando el escenario para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Elena y yo nos bajamos del taxi negro que habíamos tomado desde mi casa en Chambery, y sentí inmediatamente como mis piernas temblaron ligeramente al tocar el pavimento frío y húmedo, como si mi propio cuerpo estuviera rebelándose contra lo que estaba a punto de hacer. El taxista, un hombre mayo con bigote gris, nos miró con curiosidad mientras Elena le pagaba la carrera, probablemente preguntándose qué llevaba a dos mujeres de mediana edad a un hotel tan elegante en una noche de sábado con esas expresiones tensas y determinadas en sus rostros. Encaminamos hacia la imponente entrada del hotel, con la determinación forzada y artificial de dos generales experimentados, dirigiéndose a la batalla final de una guerra larga y extenuante, aunque por dentro me sentía exactamente como una soldado novata y completamente inexperta a punto de enfrentar su primer combate real, con las manos sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Elena podía escucharlo. La fachada del Villa Magna, con sus líneas arquitectónicas clásicas y neoclásicas, su piedra de color crema perfectamente pulida y su iluminación exterior perfectamente calculada por diseñadores expertos, me pareció más intimidante y amenazante que nunca antes, como si el edificio mismo fuera un juez silencioso, observando mi misión de venganza. A los porteros uniformados nos saludaron con esas sonrisas profesionales y entrenadas que caracterizan a los hoteles de 5 East, sin sospechar ni por un momento que no éramos simplemente dos invitadas más llegando a una celebración elegante, sino que una de nosotras estaba a punto de detonar una bomba emocional que destruiría múltiples vidas en cuestión de minutos. San Carlos ya estaba esperándonos estratégicamente posicionado en el lobby de mármol rosa italiano, una extension opulenta decorada con muebles de cuero inglés auténtico y arreglos florales que probablemente costaban más que el salario mensual de muchas personas. Llevaba puesto un traje azul marino de corte impecable, claramente caro y bien confeccionado, que lo hacía lucir exactamente como un invitado más del tipo de evento al que estábamos infiltrándonos. Su corbata de seda gris perla estaba perfectamente añudida y llevaba unos gemelos discretos pero elegantes que completaban su disfraz de hombre de negocios exitoso. Llevaba una cámara digital profesional de última generación que había logrado disimular ingeniosamente dentro de lo que parecía ser simplemente un teléfono móvil moderno de pantalla grande, el tipo de dispositivo que cualquier profesional llevaría naturalmente a un evento social. Su expresión facial era una mezcla perfecta de seriedad concentrada y confianza tranquila, la expresión característica de un profesional experimentado que había realizado este tipo de operaciones delicadas muchas veces antes y sabía exactamente cómo manejar situaciones potencialmente explosivas. Cuando nos vio acercarnos, se dirigió hacia nosotras con pasos medidos y naturales, saludándonos con la familiaridad calculada de un conocido que se encuentra casualmente en un evento social. A cualquier observador externo, habríamos parecido simplemente tres amigos que se encuentran en el lobby de un hotel elegante
antes de una celebración. Todo está perfectamente listo y bajo control, me confirmó Carlos en voz baja y controlada, acercándose lo suficiente para que solo Elena y yo pudiéramos escuchar sus palabras, pero manteniendo la distancia apropiada para no parecer sospechosos. A los ojos de otros huéspedes del hotel que pasaban por el lobby, su esposo está ubicado exactamente en el salón principal, en la mesa número 12 como anticipamos, junto a la ventana panorámica que da directamente al jardín interior iluminado. Ella está sentada a su lado derecho. Han llegado hace aproximadamente 1 hora y 15 minutos según mis cálculos, y han estado actuando durante todo este tiempo como una pareja establecida, cómoda y completamente relajada. Se comportan con la naturalidad absoluta de dos personas que no tienen absolutamente nada que ocultar, que se sienten completamente seguros en su relación y en su derecho a estar juntos públicamente. Carlos hizo una pausa estratégica, consultando discretamente unas notas digitales que tenía guardadas en su teléfono, organizadas con la precisión de un informe policial profesional. He estado observándolos discretamente durante más de 1 hora, documentando sus interacciones, y puedo confirmar que no hay ninguna señal de nerviosismo, culpa o incomodidad por parte de ninguno de los dos. Miguel está actuando como un hombre, completamente libre de compromisos, y ella está actuando como la pareja oficial establecida. Han saludado a múltiples personas, han sido presentados como pareja a varios grupos, y él la ha presentado consistentemente usando la palabra pareja, sin ningún tipo de vacilación o ambigüedad. ¿Hay mucha gente en el evento?, pregunté, sintiendo como mi voz sonaba notablemente más ronca y temblorosa de lo habitual, debido a los nervios que me atenazaban la garganta como una mano invisible, haciendo que cada palabra requiriera un esfuerzo consciente para ser pronunciada con claridad. He contado aproximadamente unas 60 personas, tal vez 65, respondió Carlos con la precisión de alguien entrenado en observación detallada, consultando discretamente unas notas adicionales que tenía organizadas en su teléfono. La composición del grupo es exactamente lo que esperábamos. Hay colegas distinguidos del sector financiero donde trabaja su esposo, varios amigos de la universidad que claramente han mantenido contacto a lo largo de los años, algunos familiares del cumpleañero que han venido específicamente desde otras ciudades de España, e incluso algunas personas que parecen ser contactos profesionales importantes. Es precisamente el tipo de evento social de alto nivel donde un hombre de la posición de Miguel haría esas presentaciones oficiales y significativas, donde se introduce a la nueva pareja ante el círculo íntimo y profesional más importante, donde se hacen esas declaraciones públicas que solidifican y legitiman una relación ante la sociedad. Carlos continuó con su análisis profesional en la atmósfera. Es relajada pero sofisticada, con conversaciones que van desde negocios hasta política. El tipo de ambiente donde las parejas establecidas se sienten cómodas, mostrando afecto público, sin preocuparse por la opinión ajena. He observado que varios invitados ya han conocido a Sofía en ocasiones anteriores, lo que sugiere que esta no es la primera vez que Miguel la presenta en su círculo social. De hecho, algunas de las reacciones que he observado indican familiaridad previa, como si ella ya fuera una figura conocida y aceptada en el grupo. Elena me apretó la mano derecha con una fuerza que bordeaba lo doloroso, y pude sentir inmediatamente como sus dedos estaban tan fríos como los míos, como si ambas estuviéramos compartiendo la misma ansiedad física que hacía que nuestros cuerpos reaccionaran de maneras incontrolables. Su palma estaba ligeramente húmeda por el nerviosismo, y cuando me miró directamente a los ojos, pude ver una mezcla compleja de preocupación maternal, admiración por mi coraje, y una determinación férrea de apoyarme sin importar lo que pasara en los próximos minutos. ¿Estás realmente lista para esto, Carmen?, me preguntó con esa voz suave pero firme que había usado conmigo durante todas estas semanas difíciles y traumáticas, mirándome directamente a los ojos con esa expresión de apoyo incondicional que había sido mi ancla emocional durante los meses más oscuros de mi vida. Una vez que cruces esa puerta y entres a ese salón, no habrá vuelta atrás. Una vez que hagas esto, tu matrimonio terminará definitivamente. Tu vida social cambiará para siempre, y tendrás que vivir con las consecuencias de esta decisión por el resto de tu vida. Sus palabras llevaban el peso de la realidad cruda, pero también el respeto por mi autonomía y mi derecho a tomar esta decisión por mí misma. Elena nunca había tratado de disuadirme de mi plan, pero también se había asegurado de que yo entendiera completamente las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer. Todavía puedes cambiar de opinión, continuó, apretando mi mano aún más fuerte. Podemos irnos ahora mismo, regresar a casa.
y manejar esto de una manera completamente diferente y más privada. Nadie te juzgará si decides que esta no es la manera correcta. Tomé una respiración profunda y deliberada, llenando mis pulmones completamente con el aire perfumado del lobby, que olía a una mezcla sofisticada de flores caras importada, ambientador de lujo con notas de vainilla y sándalo, y ese aroma, indefinible pero inconfundible de dinero y poder, que caracteriza a los establecimientos de élite. El oxígeno pareció darme una claridad mental momentánea, como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso. Asentí con más determinación real de la que realmente sentía en mi corazón tembloroso, pero con la certeza absoluta de que esta era la única manera de recuperar mi dignidad y mi autorrespeto. Sí, Elena, estoy lista. He llegado demasiado lejos en esta investigación dolorosa, he invertido demasiada energía emocional, demasiado tiempo, demasiado dinero y demasiada parte de mi alma para retroceder ahora, precisamente cuando estoy a punto de obtener las respuestas definitivas que necesito para poder cerrar este capítulo de mi vida y comenzar uno nuevo. La verdad era que no me sentía completamente preparada para lo que estaba a punto de hacer, pero sabía con certeza absoluta que nunca me sentiría preparada para una confrontación de esta magnitud. Algunas decisiones en la vida no se toman cuando uno se siente listo, sino cuando uno se da cuenta de que no tomar la decisión es peor que enfrentar las consecuencias de tomarla. Además, agregué, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz, Miguel tomó la decisión de humillarme públicamente cuando eligió vivir esta doble vida durante 4 meses. Cada vez que salió con ella a lugares públicos, cada vez que la presentó a conocidos mutuos, cada vez que actuó como un hombre soltero mientras seguía casado conmigo, estaba eligiendo humillarme públicamente. La única diferencia es que yo no estaba presente para defenderme. Esta noche voy a estar presente. Entramos al salón principal como si fuéramos invitadas legítimas, caminando con esa confianza fingida que se aprende después de años de eventos sociales corporativos. La decoración era impecablemente elegante, con mesas redondas cubiertas de manteles blancos de lino egipcio, centros de mesa elaborados con arreglos de rosas blancas, peonías rosadas y eucalipto plateado, y una iluminación tenue y cálida, creada por lámparas de araña de cristal que colgaban del techo abovedado. El tipo de lugar sofisticado y romántico, donde las parejas se sienten cómodas y seguras, mostrando su afecto en público, donde los gestos íntimos parecen naturales y apropiados. No tardé ni 2 minutos en localizar a Miguel entre la elegante multitud. Estaba exactamente donde Carlos había indicado, en una mesa estratégicamente ubicada cerca de la ventana que ofrecía una vista perfecta del jardín interior, iluminado con luces suaves. Tenía una copa de vino tinto en la mano derecha, probablemente un Rioja Reserva, conociendo sus gustos refinados, y lucía esa sonrisa relajada y genuina que yo no había visto en nuestro hogar durante meses. Llevaba puesto el traje gris oscuro que yo le había ayudado a elegir el año pasado, con una corbata de seda azul que le quedaba perfecta. A su lado estaba Sofía, la mujer misteriosa de todas las fotografías que Carlos había tomado, pero verla ahí en persona, en movimiento, interactuando con mi esposo, era una experiencia completamente diferente y mucho más impactante que estudiar imágenes estáticas. Era considerablemente más joven de lo que había esperado después de analizar obsesivamente cada fotografía, quizás de unos 35 o 36 años, con un cabello rubio dorado perfectamente peinado en ondas suaves que le caían elegantemente sobre los hombros desnudos. Llevaba un vestido rojo cereza de corte clásico pero moderno, que claramente había sido elegido específicamente para impresionar en esta ocasión importante, y unos aretes de perlas que complementaban perfectamente la pulsera de diamantes que Miguel le había comprado antero. Lo que más me impactó, lo que realmente me quitó el aliento y me hizo sentir como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago, no fue su apariencia física o su juventud, sino la manera completamente natural como se comportaba con Miguel. Tenía esa confianza serena y relajada de una mujer que se siente completamente segura de su lugar en la vida de él, que no tiene dudas sobre su relación o su futuro juntos. Los observé durante varios minutos interminables desde mi posición estratégica cerca de la barra, sintiendo como cada gesto entre ellos era como una pequeña puñalada. Miguel se inclinaba hacia ella para hablarle directamente al oído, susurrándole cosas que la hacían reír con esa risa musical y genuina de una mujer enamorada. Ella respondía tocándole el brazo cariñosamente, y él ponía su mano sobre la de ella encima de la mesa blanca, entrelazando sus dedos con una intimidad que me resultaba dolorosamente familiar. No había la pasión desenfrenada y urgente
de una aventura secreta, reciente. Era la comodidad sólida y establecida de una pareja que ya había superado las etapas iniciales de conocerse, y se había establecido como una unidad sólida. «Míralo», le susurré a Elena, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente. «Está actuando como si fuera un hombre completamente libre, como si no tuviera ninguna responsabilidad en casa esperándolo, porque en su mente distorsionada, probablemente, lo es», respondió Elena con esa sabiduría práctica que siempre había admirado en ella. «Probablemente ya había tomado la decisión mental de terminar contigo hace meses, pero no había encontrado el momento oportuno o la manera menos conflictiva de comunicártelo. Para él, este no es el comienzo de una traición, sino la continuación natural de una decisión que ya había tomado internamente. En ese momento preciso, vi algo que me hirió más profundamente que todas las fotografías espías y todos los estados de cuenta bancarios juntos. Un hombre distinguido de aproximadamente 50 años, vestido con un smoking impecable, se acercó a su mesa con una sonrisa amable y Miguel se levantó inmediatamente con entusiasmo para saludarlo. Lo que siguió fue una escena que quedará grabada en mi memoria para siempre. «Roberto, qué gusto verte», escuché que decía Miguel con esa voz alta y confiada que usaba en eventos profesionales. «Te quiero presentar a alguien muy especial. Roberto, te presento a Sofía, mi pareja su pareja, no su amiga cercana, no su acompañante para la noche, no una presentación ambigua que dejara espacio para interpretaciones. Su pareja», dicho con una naturalidad y un orgullo que me robaron literalmente el aliento y me hicieron sentir como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, durante 35 años, largos e intensos. Yo había sido oficialmente su pareja. Había sido la mujer que conocía íntimamente todas sus manías y costumbres particulares, que sabía exactamente cómo le gustaba el café todas las mañanas en negro, con una cucharadita de azúcar morena, que había estado despierta junto a él durante innumerables noches de insomnio, cuando se preocupaba excesivamente por problemas del trabajo o por la salud de sus padres. Había sido quien organizaba sus camisas por colores en el armario, quien recordaba los cumpleaños de todos sus colegas, quien había sacrificado oportunidades profesionales propias para apoyar su carrera ascendente. Y ahora, esa palabra que me había pertenecido exclusivamente por más de la mitad completa de mi vida, esa identidad que había definido quién era yo durante décadas, se la estaba otorgando públicamente a una desconocida con la misma naturalidad con la que uno comenta. «El clima, es hora de terminar con esto», le dije a Elena, sintiendo como una determinación fría y calculada reemplazaba gradualmente la tristeza y la confusión que habían dominado mis emociones durante meses en Carlos. Se posicionó discretamente cerca de una columna decorativa, desde donde tenía un ángulo perfecto para grabar con alta definición todo lo que estaba por suceder. Elena se quedó estratégicamente cerca de la entrada principal del salón, lista para apoyarme física y emocionalmente si las cosas se salían de control o si necesitaba una salida rápida. Caminé hacia la mesa de Miguel atravesando el salón, elegante con la caja de evidencias bien sujeta entre mis manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte y tan rápido que estaba completamente segura de que todos los invitados en el salón podían escucharlo como un tambor de guerra. Varios pasos antes de llegar a mi destino, Miguel levantó la vista casualmente, quizás porque sintió una presencia familiar, y me vio caminando directamente hacia él. La expresión que apareció en su rostro fue absolutamente indescriptible, una mezcla compleja de emociones que cambió dramáticamente en cuestión de segundos. Primero mostró confusión genuina, como si estuviera viendo una alucinación inexplicable. Luego vino la sorpresa total, con los ojos abriéndose completamente y la boca quedándose ligeramente abierta. Después llegó algo que se parecía mucho al terror puro. Cuando la realidad de la situación comenzó a procesarse en su cerebro, se puso visiblemente pálido, perdiendo todo el color de las mejillas. Dejó caer su copa de vino tinto, que se estrelló contra el suelo de mármol, con un sonido cristalino que resonó por todo el salón, y se levantó tan rápida y bruscamente, que casi volcó completamente su silla elegante hacia atrás. «Carmen», tartamudeó con una voz que sonaba extraña y quebrada, completamente diferente al tono confiado que había usado segundos antes para presentar a Sofía. «¿Qué diablos haces aquí? ¿Cómo supiste dónde?» «Hola, Miguel», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, una serenidad que parecía venir de algún reservorio interno de fuerza que no sabía que poseía. «Decidí finalmente acompañarte»,
en una de tus famosas reuniones de trabajo del fin de semana. Sofía me miraba con una expresión de total confusión, sus ojos verdes moviéndose rápidamente entre Miguel y yo, tratando obviamente de procesar quién era yo y por qué mi aparición había causado semejante conmoción. Era completamente obvio que Miguel no le había contado que seguía legalmente casado, o al menos, no le había explicado honestamente la situación real de nuestro matrimonio. ¿Quién es esta mujer, Miguel?, preguntó Sofía con una voz que comenzaba a mostrar los primeros indicios de alarma, mirando alternadamente a Miguel y a mí con creciente ansiedad. Soy Carmen Delgado, respondí, antes de que Miguel pudiera abrir la boca para inventar otra de sus elaboradas mentiras. La esposa legal de Miguel, su esposa durante los últimos 35 años ininterrumpidos. El silencio que siguió a mi declaración fue absolutamente ensordecedor. Un vacío de sonido tan profundo que parecía tener peso físico. Las conversaciones animadas en las mesas cercanas se fueron apagando gradualmente como ondas concéntricas, mientras las personas se daban cuenta de que algo dramático e inesperado estaba desarrollándose frente a sus ojos, algo mucho más interesante que cualquier conversación social rutinaria. Carmen, por favor, susurró Miguel con una voz desesperada, mirando nerviosamente alrededor del salón para evaluar cuánta gente estaba prestando atención. No hagas una escena aquí. Podemos hablar de esto en privado, como adultos civilizados. Una escena, repetí, manteniendo mi voz perfectamente calmada pero lo suficientemente alta y clara para que todos los invitados en las mesas circundantes pudieran escuchar cada palabra con perfecta claridad. ¿Te refieres a una escena dramática como la que has estado protagonizando públicamente durante los últimos 4 meses con tu pareja? Sofía se puso de pie abruptamente, claramente tratando de procesar rápidamente la información devastadora que acababa de recibir, su rostro mostrando una mezcla de shock, confusión y el comienzo de lo que parecía ser una comprensión horrible. Miguel, ¿realmente estás casado? ¿Tienes una esposa? Es una situación complicada, respondió Miguel débilmente, y esa frase patéticamente evasiva me indignó más que cualquier otra cosa específica que pudiera haber dicho en ese momento crucial. No es complicado en absoluto, dije firmemente, colocando deliberadamente la caja de evidencia sobre la mesa blanca, justo al lado del centro de mesa de flores caras. Es bastante simple y directo, en realidad. Abrí la caja metódicamente y saqué las fotografías una por una. Cada imagen una prueba irrefutable de la doble vida que Miguel había estado viviendo. Las coloqué cuidadosamente sobre la mesa como si estuviera jugando una partida de póker de altísimas apuestas, revelando mi mano ganadora carta por carta. Esta es una fotografía de ustedes dos saliendo juntos del restaurante. La terraza hace exactamente 2 semanas, dije, mostrando la primera imagen y sosteniéndola lo suficientemente alto para que Sofía pudiera verla claramente. Esta es de ustedes entrando al Hotel Intercontinental el martes pasado por la tarde. Y esta tercera fotografía es de Miguel comprándote específicamente esa pulsera de diamantes que tienes puesta en este momento. Sofía miró hacia abajo a su pulsera como si fuera una serpiente venenosa que hubiera aparecido mágicamente en su muñeca. Miguel intentó desesperadamente recoger todas las fotografías de la mesa, pero yo fui considerablemente más rápida y las protegí con mis manos. Y esta fotografía particularmente interesante, continué, sacando triunfalmente la imagen de la oficina inmobiliaria, es de ustedes dos visitando juntos apartamentos en el barrio de Salamanca la semana pasada. Al parecer, ya estaban haciendo planes muy específicos para mudarse juntos y comenzar una vida completamente nueva. Carmen, podemos discutir todo esto en privado, en casa, suplicó Miguel. Pero su voz había perdido completamente toda autoridad y confianza, sonando más bien como la de un niño pequeño que ha sido atrapado haciendo algo prohibido. ¿En privado?, pregunté retoricalmente, alzando ligeramente mi voz. ¿Cómo han sido privados y secretos todos tus encuentros románticos con ella durante los últimos 4 meses? ¿Cómo han sido privadas y ocultas todas las elaboradas mentiras que me has estado contando diariamente? Saqué cuidadosamente los estados de cuenta bancarios impresos y los desplegué sobre la mesa como si fueran documentos legales en un juicio importante. Esto es un resumen detallado y completo de todos los gastos extraordinarios que has hecho para mantener y financiar tu segunda vida secreta, expliqué dirigiéndome no solo a Miguel y Sofía, sino también a todo el salón que ahora estaba completamente silencioso y enfocado en nuestra mesa. Hoteles de lujo, restaurantes caros, regalos costosos, flores seminales, tratamientos de spa para 2 personas,
Todo pagado religiosamente con el dinero de nuestra cuenta bancaria conjunta, por supuesto. La misma cuenta que yo ayudé a construir durante décadas de trabajo y sacrificio. Sofía tomó uno de los estados de cuenta con manos temblorosas y comenzó a leerlo con una expresión de horror creciente, sus ojos recorriendo las cifras y las fechas con incredulidad total. Miguel, ¿todo esto es realmente verdad? ¿Todos estos gastos? Sofía, por favor, déjame explicarte la situación completa. Comenzó Miguel desesperadamente, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar con otra mentira elaborada. Dijiste categóricamente que estabas divorciado. Gritó con una voz que se quebró ligeramente por la emoción. Me dijiste específicamente que habías terminado legalmente tu matrimonio el año pasado, que ya eras un hombre libre. Esa revelación particular me golpeó de una manera que no había anticipado completamente, añadiendo una nueva dimensión de dolor a una situación ya devastadora. No solo me había traicionado sistemáticamente a mí durante meses, también había mentido descaradamente a ella, construyendo una relación romántica entera sobre una base fundamental de falsedad y engaño. Bueno, dije, luchando por mantener mi tono controlado y digno. Al menos ahora, las dos sabemos con certeza que es un mentiroso consistente y altamente efectivo. El murmullo bajo que había comenzado en las mesas cercanas se había convertido gradualmente en conversaciones abiertas y especulativas. Las personas ya no fingían educadamente que no estaban escuchando cada palabra de nuestro drama personal. Teléfonos móviles habían aparecido discretamente en varias mesas, algunos claramente grabando la escena completa para compartir posteriormente en redes sociales. Pero lo que más me duele profundamente, continué, mirando directamente a los ojos de Miguel con toda la dignidad que pude reunir. No son las mentiras elaboradas, ni los gastos excesivos de nuestro dinero, ni siquiera la traición sexual en sí misma. Lo que más me destroza el corazón es que durante 35 años completos, yo genuinamente creí que conocía íntimamente al hombre con quien había elegido compartir mi vida entera. Pero resulta que durante todo este tiempo, estaba casada con alguien completamente diferente, con alguien capaz de vivir una doble vida elaborada durante meses enteros, sin mostrar el menor rastro de remordimiento o culpa. Miguel intentó acercarse físicamente a mí, extendiendo una mano en un gesto conciliatorio, pero yo retrocedí instintivamente varios pasos. Carmen, por favor, te lo suplico, podemos arreglar todo esto, dijo con voz desesperada. Podemos ir juntos a terapia matrimonial, podemos hablar con un consejero profesional, podemos trabajar para reconstruir la confianza. ¿Arreglar exactamente qué parte? Pregunté con una precisión cortante. ¿La parte donde me mentiste sistemáticamente durante 4 meses consecutivos? ¿La parte donde gastaste deliberadamente nuestros ahorros familiares en otra mujer? ¿O tal vez la parte donde ya estabas planeando concretamente mudarte con ella sin siquiera tener la decencia básica de pedirme el divorcio primero? Zach, el último documento crucial de la caja en la consulta legal detallada que había encontrado sobre procedimientos de divorcio, impresa desde su computadora personal. Pero si estabas pensando seriamente en el divorcio, dije, mostrando el papel como evidencia final, solo que preferías tener absolutamente todo perfectamente organizado y planificado antes de informármelo. ¡Qué tremendamente considerado de tu parte! Sofía había comenzado a llorar abiertamente, lágrimas corriendo por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. Se quitó bruscamente la pulsera de diamantes como si le quemara la piel y la arrojó sobre la mesa blanca con un gesto de repulsión. Total, no puedo creer que me hayas hecho parte involuntaria de esta horrible situación, le dijo a Miguel con voz entrecortada por el llanto. No puedo creer que conscientemente me hayas convertido en la otra mujer, en la destructora de un matrimonio. Sofía, tú no eres la otra mujer, le dije, sorprendiéndola completamente con mi tono comprensivo. ¿Eres simplemente otra víctima inocente de las mentiras sistemáticas de Miguel? La diferencia fundamental es que tú tienes la libertad de alejarte de él esta misma noche y comenzar tu vida de nuevo. Yo, en cambio, he perdido irreversiblemente 35 años de mi vida. En ese momento preciso, el cumpleañero, un hombre distinguido de unos 60 años, se acercó nerviosamente a nuestra mesa, claramente muy incómodo con toda la situación dramática que se había desarrollado en su celebración. Miguel creyó, sinceramente, que sería mucho mejor para todos. Sí, no te preocupes en absoluto, lo interrumpí cortésmente, comenzando a recoger sistemáticamente todas las fotografías y documentos. Ya he terminado completamente. Me dirigí hacia Miguel, una última vez, parándome lo suficientemente cerca para que pudiera escuchar cada palabra con perfecta claridad.
Cuando decidas regresar a casa mañana por la mañana, encontrarás todas tus maletas cuidadosamente empacadas, esperándote en el porche delantero. He cambiado profesionalmente todas las cerraduras de la casa. Mi abogado se pondrá en contacto contigo directamente el lunes por la mañana para discutir específicamente los términos del divorcio y la división de bienes. Carmen, espera un momento. No, dije con una firmeza absoluta que me sorprendió. He esperado pacientemente 35 años completos por un hombre que resultó ser una mentira elaborada. No voy a desperdiciar esperando ni un minuto más de mi vida. Me dirigí hacia la salida del salón elegante con Elena caminando solidariamente a mi lado y Carlos documentando discretamente, pero profesionalmente, toda la escena final. Podía sentir físicamente las miradas intensas de todos los invitados siguiéndome, pero en lugar de la vergüenza paralizante que había anticipado, sentía una extraña sensación de liberación y triunfo personal. ¿Cómo te sientes realmente ahora?, me preguntó Elena cuando finalmente salimos del hotel y respiramos el aire fresco de la noche madrileña. Extrañamente bien, respondí con una sinceridad que no tuve que forzar, una verdad que salió sola, sin resistencia, como si hubiese estado esperando desde hacía años una oportunidad para decirse, por primera vez, en muchísimos meses, tal vez incluso en toda una vida de silencios incómodos y verdades a medias. Siento que finalmente he dicho toda la verdad tan completa, tan cruda, sin adornos, y más aún, he actuado con una honestidad total, una que me deja vacía de miedo, pero llena de algo que creo que podría ser paz. La persona frente a mí asintió con una mirada mezcla de sorpresa, alivio y una especie de respeto silencioso que no necesitaba palabras. Me observaba como si estuviera viendo a una versión mía que jamás había conocido. ¿Y ahora qué viene?, preguntó finalmente, con voz suave, pero cargada de significado. Era más que una simple pregunta. Era la apertura de un nuevo capítulo, una página en blanco. Ahora, respondí, dejando escapar un suspiro que parecía llevar consigo años de tensión acumulada, como si mis pulmones se estuvieran acostumbrando a respirar aire fresco por primera vez. Ahora comienza, oficialmente, una nueva vida. Una vida zen. Las sombras de Miguel proyectadas sobre cada rincón de mi existencia. A los 59 años, cuando muchos piensan que ya lo han vivido todo, o que no queda espacio para reinventarse, yo apenas estoy comenzando. Por fin voy a descubrir quién soy realmente, sin el peso constante de justificar sus mentiras, sin tener que acomodar mi verdad para encajar en sus falsedades, sin tener que vivir a la defensiva, como si cada día fuera una batalla silenciosa, que nadie más veía. Mientras hablaba sentí cómo mis palabras iban marcando un antes y un después. No era solo un discurso, era una declaración de independencia, una reafirmación de mi existencia sin permisos ajenos. Fue entonces cuando Carlos se acercó. Su caminar era pausado pero seguro, y su expresión reflejaba una mezcla de satisfacción profesional y una empatía sincera. Llevaba años trabajando, en situaciones difíciles, pero algo en su mirada me decía que ésta tenía un peso distinto, que algo en él también había sido tocado por la intensidad de lo vivido esa noche. Todo quedó perfectamente documentado en alta definición, me informó, con esa voz segura y firme de quien ha cumplido con su trabajo, pero también con el tono cálido de quien sabe lo que esa documentación significa para la persona que tiene delante. Tienes material visual y sonoro más que suficiente para respaldar cualquier procedimiento legal que decidas iniciar. Cada palabra, cada expresión, cada silencio revelador. Gracias sinceramente, Carlos, le respondí con la voz temblorosa, un nudo apretándome la garganta. Mientras sentía como una oleada de gratitud, me subía lentamente desde lo más profundo del pecho hasta alcanzar los ojos. No brotaron lágrimas, pero la emoción era tan palpable que casi podía tocarla. De verdad, gracias de todo corazón. Tus palabras, tu apoyo, tu presencia esta noche significan mucho para mí, pero creo, con toda honestidad, que ya no necesito más pruebas, ni más argumentos, ni más demostraciones. Esta noche lo cambió todo. Absolutamente todo. Lo que pasó aquí fue tan evidente, tan brutalmente claro, tan contundente, que no hace falta justificar nada más. No tengo que explicar ni convencer a nadie de lo que vi, ni de lo que sentí, porque esta vez, por primera vez en mucho tiempo, no se trata de ganar un juicio, ni de obtener la aprobación de nadie. Se trata de algo mucho más profundo, más vital. Se trata de liberarme, de recuperar mi voz, mi dignidad, mi espacio. Guardé silencio por unos segundos, dejando que mis palabras flotaran en el aire,
y luego dirigí la mirada hacia la puerta por la que Miguel había salido poco antes, no con furia, no con rabia, sino con una mezcla de compasión y desdén. Se había ido derrotado, no por mí, no por lo que yo pudiera haber dicho, sino por el peso de sus propias palabras, de sus actos, de su historia, que esta vez ya no pudo ocultar. Después de lo que ocurrió esta noche, proseguí con más firmeza. Creo sinceramente que ya nadie, ni siquiera él mismo, puede seguir fingiendo ignorancia. Todo el mundo vio, todo el mundo entendió, ya no hay vuelta atrás. Todos saben qué clase de hombre es Miguel en realidad, sin máscaras ni excusas. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que yo también sé ahora quién soy. Sé con certeza qué clase de mujer soy hoy. Hay una mujer que no necesita esconderse, que no se paraliza ante el miedo, que no se disfraza ni se achica para complacer o sobrevivir. Soy una mujer que por fin eligió dejar de vivir en la sombra. Carlos asintió en silencio, sin palabras, pero con una comprensión profunda en su mirada, como si supiera en lo más íntimo que lo esencial de esta noche no era lo que quedó registrado por las cámaras, ni lo que pudiera contarse mañana. Lo esencial, lo verdaderamente importante, era lo que se había grabado en mi conciencia con una fuerza imposible de borrar. Una verdad desnuda, luminosa, innegable, una verdad que, esta vez, no solo no quería olvidar, sino que por fin estaba lista para abrazar.